Nuestra esperanza está en aquel que aún siendo tentado en todo, como dicen las Escrituras, no conoció pecado. Nuestra esperanza está en aquel que, como dice Pablo, ¿quién nos librará de este cuerpo pecador y este cuerpo de maldad? No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Querido hermano, por cada mirada que le des a tu pecado, mira 7 veces al Señor. Mira 7 veces a Cristo, quien venció el poder del pecado, quien venció la muerte. Y hoy nosotros estamos en Cristo, amén. Esa es nuestra mayor esperanza. Como dijo Jason, hoy iniciamos una nueva serie de predicaciones llamada Los 12 y estaremos conociendo a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero que estudiemos un pasaje de Marcos capítulo 3, pero mientras tanto lean conmigo lo que dice Hechos 1:8. La escritura dice lo siguiente: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en donde, en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y con estas palabras Jesús delegó a sus apóstoles para que fueran e hicieran la misión que hasta hoy en día nos ha alcanzado. Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo. Guíame en la exposición de tu palabra y haz nuestros corazones receptivos, Señor, para que lo que aprendamos hoy finalmente, Señor, dé gloria a ti, Señor. Transforma en nuestras vidas lo que has de transformar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días para todos otra vez. Antes de tomar su lugar, salúdense entre ustedes. Ya CF Kids se fue para su clase. Y necesito inaugurar este sermón de hoy haciendo un ejercicio con ustedes. Necesito presentarles un video que dura exactamente 1 minuto y requiero de ustedes que oigan y vean con atención para ver qué es lo que está ocurriendo en ese video. Así que, por favor, tome su lugar, dispóngase para ver el video y vamos a darle play. Gracias, hasta ahí nomás, ¿verdad? Encendamos las luces, por favor. Primera pregunta, ¿qué escuchó? ¿Cuál es esa canción que están interpretando? No es reggaetón, por supuesto, ¿verdad? Es la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿verdad? De Beethoven. ¿Qué tal sonó? ¿Bonito? ¿Como raro? Había algo ahí que como que no terminaba de funcionar, que era el sonido como desafinado un poquito. ¿Qué vio? ¿Qué vio ahí? ¿Vio algo en particular, algo raro? Los instrumentos no eran los convencionales. Antes de llegar a este momento de esta presentación, permítame contarle el ambicioso proyecto que hay detrás para que esto sea realidad. Resulta que este proyecto inició en el año 2006 con un paraguayo que es músico llamado Fabio Chávez. ¿Y él qué es lo que quiso hacer? Él dijo: yo quiero ir alcanzar a los hijos de los recicladores de Asunción. Asunción es la capital de Paraguay. Ir tras esos niños, enseñarles música clásica, formar toda una orquesta y llevarla hasta todos los rincones del mundo para que vean que la música es universal. Muy lindo proyecto, Fabio, excelente, le dijo el Estado, pero hay un problemita. ¿Y los instrumentos de dónde los vas a sacar? ¿Y cómo vas a financiar todos estos viajes de estos pequeños? No se preocupen, que dentro de mi proyecto está que aunque estos niños no tengan muchos recursos, del mismo basurero vamos a sacar herramientas para crear los instrumentos. Y entonces crearon los instrumentos. Ese es Fabio Chávez, un maestrazo el hombre. Pero mira los instrumentos que crearon, regálame las siguientes imágenes. Violas y violines de cajas de cartón, con cuerdas que encontraban en la basura, chelos con esas latas de óxido, latas oxidadas, saxofones, hacer sonar un saxofón de un tubo, de un exhausto de un carro. Tremendos, tremendos. Y las tapitas del saxofón son tapas de gaseosa o de cerveza, que las aplastan.
Y con eso hicieron los instrumentos. ¿Y qué de esa guitarra? Bueno, sí, eso es como una guitarra, ¿verdad? Y Fabio en el 2006, contra todo pronóstico, contra toda idea que frenara este proyecto, inició y alcanzó a estos niños de Paraguay. Y empezó a trabajar con ellos y a hacer los instrumentos. Y 8 años después, en el 2014, esos niños se estaban presentando en ese auditorio que usted vio al principio, en Ámsterdam, delante de miles de personas. Y los ha llevado a tocar con bandas gigantescas que seguramente no son de su agrado, pero tocaron con Metallica, tocaron con Megadeth. ¡Wow! ¡Wow! Lo que hizo este hombre. ¿Qué piensa usted de ese proyecto? Asombroso, ¿verdad? Y que lo haya llevado a cabo, aún con estas condiciones, pues aún más asombroso. ¿Por qué le cuento esto? Porque por asombroso que sea este proyecto que le acabo de mencionar, es simplemente una pequeña sombra de quizás el proyecto más ambicioso que ha existido en la historia de la humanidad, y es el proyecto redentor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo vino al mundo, vino con una idea en mente: que su mensaje de salvación, que su poder transformador llegara hasta los últimos rincones del mundo y de todas las generaciones que iban a ir delante de él, y que no faltara una sola persona por escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo cree que va ese proyecto? Pues vamos 2000 años y ese proyecto está fuerte, está firme. Tremendo proyecto. Lo asombroso, y es lo que quiero estudiar hoy con ustedes, es cómo inició ese proyecto y cómo se ha ido sosteniendo a través del tiempo durante 2000 años. Porque cualquiera pensaría que para un proyecto de esta magnitud se requieren personas hiper preparadas, se requieren al mejor personal, a los más capacitados, pero asombrosamente las personas que Jesús incluye todos los días en su proyecto redentor de salvación, a veces son hasta las más inesperadas, y con cierta frecuencia ocurre eso. Y de hecho el proyecto inició de esa manera. Entonces en este sermón quiero contarle cómo Jesús inició ese proyecto y enseñarle o recordarle que usted y yo somos parte de ese gran proyecto redentor de nuestro Señor Jesucristo. Solo que con frecuencia como que lo olvidamos, ¿verdad? Y nos metemos en otras cositas, pero somos parte de ese gran proyecto. Y esa es la idea central: somos parte del gran proyecto redentor de Jesús. En primer lugar, escriba allí en su material, vamos a conocer el personal de este gran proyecto. El personal de este gran proyecto. Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 8. Lea conmigo lo que está en pantalla, por favor. Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea lo siguió. Y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué nos está contando Marcos? Resulta que en Marcos capítulo 1 y capítulo 2 usted se va a encontrar con el bautizo de Jesús y con su tentación. ¿Recuerda que Jesús fue tentado? Ok. Justo después de ser tentado, Jesús inicia su vida pública de predicación, porque antes de eso, durante 30 años, él simplemente era un ciudadano más. Pero cuando cumplió 30 años, fue bautizado, y después de su tentación, empieza a predicar públicamente en las calles, y las personas lo veían hacer milagros, escuchaban su mensaje y algunos empezaban a seguirlo, ¿ok? Entonces aquí en Marcos capítulo 3, en el versículo 7, nos encontramos que Jesús se retiró al mar con sus discípulos, un grupo de personas que habían decidido seguir a Jesús. Pero entre estos discípulos no estaban los apóstoles. Jesús todavía no los había llamado ni los había designado como sus 12 cercanos. Simplemente era un grupo de personas que le seguían. Pero la fama de Jesús para este entonces ya era tan grande que aquí Marcos nos está gritando que personas de muy lejos venían, personas de todas partes venían
a buscar a Jesús. Entonces tengo un mapa donde se pueden ver, regálame el mapa por favor, las regiones desde donde venían a ver a Jesús. En la parte superior derecha está Tiro y Sidón, abajo está Idumea, está Judea, a su costado izquierdo está al otro lado del río Jordán, y personas de diferentes regiones venían hasta Jesús. ¿Cuántos kilómetros cree que son de distancia en ese mapa? Se estima que tal vez lo más lejano fueron casi unos 250 kilómetros de distancia que la gente se caminaba para ir a conocer a Jesús. Marcos en este capítulo 3 nos cuenta que Jesús le dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca por si las cosas se ponían difíciles, porque los afligidos se tiraban encima de Jesús para que Él los sanara. Entonces no era una multitud muy pacífica, muy tranquila, era una multitud que tenía hambre, que tenía necesidad de ser tocados por el Maestro por causa de las aflicciones que tenían. La cosa era tan compleja con tanta gente, porque mire, a veces, ¿usted ha visto esas Biblias de niños, las chiquititas? Que vemos a Jesús todo amigable y una multitud ahí todo amigable. La cosa no era tan así. Marcos también nos cuenta en ese capítulo que no les quedaba tiempo ni de comer. O sea, era tal la presión, era tal la opresión de esta gente, que de verdad era una situación muy complicada. ¿Quiénes eran los que venían? Bueno, personas tan variadas y tan diversas como las que hoy estamos aquí. Hoy somos aquí 100 adultos y todos somos diferentes los unos de los otros. Y de entre toda esa multitud de ahora discípulos o personas que estaban dispuestas a seguir a Jesús, mire lo que hace Jesús en el versículo 13 de Marcos 3. Después Jesús subió al monte y ¿qué hizo? Llamó a los que Él quiso y ellos vinieron a Él. ¿A quiénes llamó? Versículos a los apóstoles. Y vamos a leer el listado de quiénes son los apóstoles, porque dijimos que hace 8 días que si nos sabíamos el nombre de las secretarias de Betty la Fea, pues nos vamos a aprender el nombre de los 12 apóstoles. ¿Listo? Si usted de esta serie sale aprendiéndose el nombre de los 12 apóstoles, lo logramos. 16 al 19. Designó pues a los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Jacobo, hijo de Zebedeo; y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Ahí están los 12 apóstoles de nuestro Señor. Ok, entonces vamos con algunas preguntas para hacerle al texto. De toda esta multitud tan enorme, de todos estos discípulos que ya seguían a Jesús, respóndame, ¿por qué Jesús llamó a estos? ¿Por qué eligió a estos 12? ¿Usted entiende? Ahora entendemos, sí, ya después de todo lo que ha pasado, ¿en qué se van a convertir estos hombres? Son los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos iban enseñando la doctrina, ellos iban enseñando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Eran respetados por toda la iglesia y hasta el día de hoy la enseñanza de esos apóstoles es la que seguimos estudiando. Entonces se han convertido en, el término tal vez sea eminencias, personas muy importantes. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús los escogió a ellos de entre la multitud? ¿Y usted qué cree? ¿Que habían buenos méritos para escogerlos a ellos? ¿Será que Jesús puso una mesita y le pidió a la multitud que trajeran sus hojas de vida, sus currículum de carácter, para ver si ellos eran, para buscar los más adecuados? Precisamente no, ¿verdad? De hecho, ¿se acuerda de Pedrito? Que por ahí se dice que la boca de Pedro iba por delante de él. Él iba hablando sumamente imprudente. Los 2 hermanitos que se mencionan allí en el versículo 17, Jacobo y Juan, en algún momento entraron a una ciudad a predicar, no les abrieron las puertas y ¿sabe qué dijeron? Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y calcine a toda esta gente?
Jesús lo reprende duramente. Mateo, eso lo vamos a estudiar más adelante, pero Mateo pues era un cobrador de impuestos, era en términos colombianos un gota a gota. Había uno de ellos que pertenecía a una guerrilla, a los celotes, a un grupo subversivo. Tomás dudó y dijo: yo no creo que Jesús haya resucitado hasta que yo no le ponga el dedo dentro de la llaga y sepa que es él. ¿De verdad, Tomás? ¿De verdad? Entonces, no eran hombres precisamente espectaculares desde nuestra perspectiva del mundo. No tenían los mejores cargos, la mayoría eran pescadores. Y entonces, ¿por qué Jesús los eligió? Querido mío, seguramente si usted y yo hubiésemos sido amigos de Jesús en aquel entonces y Él nos preguntara ¿a quiénes elegimos?, nosotros hubiésemos descartado a estos 12 de una vez. Y tal vez hubiésemos escogido a los incorrectos. Pero es que el Señor es experto en elegir a las personas tal vez menos pensadas para traer la salvación y para traer su mensaje. Usted ve el Antiguo Testamento y se encuentra con Rahab, la prostituta de Jericó. Vemos a quién más, a Moisés, el que mató a un hombre. Aquí ninguno ha matado a un hombre, o al menos eso creo. Moisés había matado a un hombre. David, el adúltero. Y uno diría: ¿de verdad, Señor, con estos hombres te quedas? Pues si se quedó contigo y conmigo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué eligió a estos 12 hombres? Por pura gracia, no por méritos. No tenían ningún mérito para ser parte de los 12 cercanos de Jesús. Fue por pura gracia, ¿verdad? Y entonces vamos a una pregunta personal. Regálame la pregunta. ¿Por qué te eligió a ti? ¿Por qué tú hoy estás sentado aquí afirmando ser un seguidor de Jesús, parte de ese proyecto redentor de Jesús? Y a veces, queridos hermanos, tenemos una perspectiva de nosotros mismos tan equivocada, nos creemos tanto, nos creemos tan superiores, que algunos hasta podríamos decir: sí, el Señor me eligió a mí porque yo soy esto, porque yo soy lo otro, porque yo soy muy bueno en esto. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿No sabes que la Escritura dice que todo buen regalo, toda dádiva buena viene de lo alto? Si tú hoy tienes un don, un talento, si eres bueno para esto, para lo otro, ese es un regalo de Dios, no es tuyo. Si tú hoy estás donde estás, con la vida que tienes, ese es un regalo de Dios, porque si el Señor dijera que ya no más, no habría forma ni manera en que tú tuvieras salud, en que tú tuvieras inteligencia, comida, fuerzas, absolutamente nada, nada. De hecho, parece ser que a la iglesia en Corinto, unos años más adelante, se les estaban subiendo los humitos de que ellos eran elegidos de Dios. Y Pablo tiene que venir a recordarles de dónde los llamó el Señor. Y entonces mire lo que dice las Escrituras, 1 Corintios capítulo 1, 26 al 29. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Parece ser que había uno que otro sabio, uno que otro poderoso, uno que otro noble, pero la gran mayoría no lo eran. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Por lo tanto, si tú hoy estás aquí, es porque antes de que te eligieran, tú eras de lo necio del mundo, tú y yo lo éramos, y éramos de lo débil del mundo. Y creo que lo sabemos de primera mano, ¿verdad? Porque antes de Cristo y aún lamentablemente caminando con Cristo, ¿qué tan necios podemos llegar a ser? ¿Qué tan débiles podemos llegar a ser? Pero el Señor nos escogió. Y por si quedan dudas, en el 28, Pablo, tremendo Pablo, también Dios ha escogido ¿a qué? A lo vil
y despreciado del mundo lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Tú no puedes ir delante de Dios a decirle: con razón me elegiste, con razón me escogiste, si es que soy tan, no, lo siento. Si te eligieron, eres de lo vil y despreciado del mundo. Solo que se nos olvida con cierta frecuencia y andamos, creo que de eso lo trata Pablo también, que cada uno no tenga una perspectiva, una imagen de sí mismo más alta de la que debería tener. Y a veces en eso que nos andamos creyendo descansan muchos pecados, como: yo no me voy a rebajar a hacer esto, yo no me merezco esto, son mis derechos, son mis privilegios, lo siento, amigo, tú y yo necesitamos una dosis de humildad. Y cuando se nos suben los humitos, el Señor, como un padre fiel, le encanta, en medio de su disciplina amorosa, humillarnos para que nos humillemos delante de Él. ¿Ok? Si tú hoy estás aquí y tú dices o afirmas ser que no eres un seguidor de Jesús, y tal vez piensas: no, yo no soy digno de que Jesús me llame, yo no soy digno de seguir a Jesús por mi pecado, porque tal vez algunas personas piensan: tal vez a la edad que ya tengo, ya Jesús no creo que me necesite, o mi pasado, o tantas cosas. Si tú piensas que Jesús te está descalificando por esas cosas, qué equivocado estás. Porque si hoy el Señor soberanamente te trajo a la iglesia de Él, y la iglesia de Él está en todo el mundo actualmente reunida, el Señor soberano te está llamando para que seas parte de este gran proyecto de redención. Y aunque tú te veas como decían de Onésimo, un inútil a los ojos del mundo, en manos de Dios eres sumamente útil. ¿Sabes por qué? Porque portas ahora con compasión, con entrega, el mensaje del evangelio, que es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y por eso eres útil. Por lo tanto, el personal con el que Jesús inició su gran proyecto de redención, como que desde la perspectiva del mundo, dudoso; desde la soberanía de Dios, asombroso. Y el personal que se ha ido sumando durante los 2000 años, desde la perspectiva del mundo un poquito dudoso; desde la soberanía de Dios, asombroso. Amén. Ese es el personal que el Señor está llamando para ser parte de su proyecto redentor. Ahora vamos a ver, en términos de proyecto, la capacitación, porque si el Señor nos llama como parte de su personal a este proyecto, también eso incluye una capacitación. Segundo punto, la capacitación para el gran proyecto. Entonces, en Marcos capítulo 3, regálame otra vez, por favor, el versículo 13, Lunita. ¿Lo tienes? El del punto anterior. Dice el texto: después Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos vinieron a Él. Y el 14, ahora sí, dice: designó a 12, ¿para qué? Para que estuvieran con Él. Entonces, de esta gran multitud que oprimía a Jesús, Jesús elige a estos 12 que ya acabamos de mencionar para que estuvieran con Él. ¿Exactamente a qué se refiere para que estuvieran con Él? Bueno, estos 12 hombres iban a empezar de ahí en adelante una capacitación intensiva con el mismísimo Dios del cielo. Jesús iba a estar con ellos y ellos iban a estar donde Jesús dormía. Comerían con Él, escucharían sus explicaciones de los sermones, irían a los lugares donde Él iría, y durante casi 2 años, año y medio, estarían 24/7 con el Maestro. Jesús no tenía una casa puntual. Jesús era un maestro itinerante que iba por diferentes pueblitos, diferentes regiones, predicando el evangelio. Y ahí estaban estos hombres aprendiendo de Él. Y aprendieron muy bien.
aunque más adelante lo veremos, pero después de casi año y medio, casi 2 años, Jesús les dice, pareciera que no hubiesen aprendido nada. Y no es sino hasta que llega el Espíritu Santo que estos hombres ya están capacitados para ir a predicar el Evangelio. Pero durante año y medio, tercos, torpes, imprudentes, impulsivos, pero ahí estaban con Jesús. Ahí estaban con Jesús. Se pelearon entre ellos, a ver quién era el más importante, quién era el primero, quién era el de mayor prioridad. De verdad. Pero el caso es que Jesús estuvo con ellos durante estos 2 años prácticamente enseñándoles todo lo que estos 12 necesitaban saber. ¿Con qué objetivo? Bueno, varios objetivos secundarios, pero principalmente Pablo nos dice que todo lo que el Señor hace en sus elegidos, en sus discípulos, es para lo siguiente, Romanos 8:29. Este es el objetivo de esta capacitación. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los que eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Finalmente, todo discípulo de Jesús está siendo capacitado constantemente para que seamos como Cristo Jesús, para que hablemos lo que Él habla, para que pensemos lo que Él piensa, para que sintamos como Él siente, para que literalmente seamos como Él. ¿Entiendes eso? El objetivo principal del Señor contigo no es ni tu economía, ni tu salud, y por fuerte que suene, ni siquiera es tu familia. El objetivo principal del Señor contigo, discípulo de Él, es que seas como Jesucristo en todos y cada uno de los aspectos. Y esa capacitación que Jesús tuvo con estos discípulos, con estos 12 apóstoles y que hoy tiene con nosotros, tiene lugar gracias a la obra gloriosa del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía, nos dirige. De hecho, dice Pablo en Romanos que el Espíritu Santo ora por nosotros porque nosotros ni siquiera sabemos orar, no sabemos ni qué pedirle al Señor. Y el Espíritu Santo todo el tiempo está obrando y guiándonos para que seamos como nuestro Señor. Amén. Pero el Espíritu Santo también se vale de al menos 2 herramientas, 2 estrategias para que constantemente estemos siendo capacitados para ser como Jesús. Y lo primero es, letra A, a través de su palabra. La capacitación es a través de su palabra. En Juan capítulo 15, en el versículos 3 y 7, el maestro está hablando con sus 12 apóstoles y miren la instrucción que les da. El versículo 3 es, ustedes ya están limpios ¿por la qué? Por la palabra que les he hablado. Y el 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. De hecho, todo ese capítulo, Jesús les está hablando a sus apóstoles de que tienen que permanecer conectados al Maestro constantemente. Sí, mi hermano, muchas gracias. Que esta capacitación no es una capacitación de 1 mes o de 1 semestre o de unos años. Esta capacitación, les está diciendo Jesús a sus apóstoles, es de todos los días. Tienen que estar conectados a mí todos los días de su vida. Van a tener que aprender de mí todos los días mientras que estén en este mundo. Y Jesús les va a decir en este capítulo, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces no se trata de ir a hacer un estudio teológico en algún instituto o en alguna universidad. Se trata de que todos los días, como discípulo del Señor, te sientes a los pies de Él y aprendas de sus palabras y permanezcas en sus palabras. El asunto es, queridos hermanos, y es un dilema que el Señor nos permita solucionar, somos poco amantes de la palabra de Dios. Somos poco amantes de las Escrituras. Y algunos dicen, yo llevo años en el Evangelio, 5, 10 años,
pero no conoces las Escrituras. Por lo tanto, yo de verdad no entiendo a quién estás siguiendo, porque finalmente lo que estamos siguiendo son las palabras del Maestro. Pero no, desconozco no, pueden haber mil razones para que un creyente no se acerque a las Escrituras, pero se está perdiendo de algo sumamente fundamental y vital para su vida de cristiano, y es permanecer en las palabras de nuestro Señor. Cuando tú todos los días, en la mañana, abres tu Biblia y lees la palabra, todo ese día, en la mayoría de ocasiones, tu mente y tu conciencia está cautiva a las Escrituras que leíste y estudiaste en la mañana. Y de verdad se cumple la promesa de Jesús de que el Espíritu Santo nos recordaría todas las palabras que Jesús nos dijo, porque vamos en el día a día enfrentándonos a diferentes circunstancias y vienen las palabras de Cristo, ¿verdad? Pero cuando tú te desconectas de las Escrituras, cuando tú no permaneces en las palabras de Cristo, pues empieza a gobernar tus emociones, empiezan a gobernar tu lógica, empieza a gobernar tu carne, y tu carne no quiere hacer lo que le agrada a Dios. Por eso es necesario que el creyente viva, como dijo Pablo en Colosenses, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, que constantemente estemos expuestos a la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer la palabra de Dios en nosotros? Pablo se lo dijo a Timoteo, 2 Timoteo 3, 16, 17. Mire cómo lo dice la NTV. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dios la usa para prepararnos y capacitarnos para toda buena obra. No piensen que le estoy haciendo publicidad a la librería, se los prometo que no. Pero queridos hermanos, para los que no tienen Biblia, cómprense su Biblia, rayen esa Biblia. Si les gusta digital, háganlo digital, cómprense, descarguen una buena aplicación, pero pasen tiempo en las Escrituras, conózcanlas. Y para aquellos que dicen, no, pero es que yo ya me la leí toda una vez y yo ya no quiero como acercarme más a eso porque es lo mismo de siempre. Ahí cuidado con eso, porque hay un corazón orgulloso. Las Escrituras, dice Hebreos, que es como una espada de doble filo que rompe hasta lo más profundo del corazón y revela las intenciones que hay en nuestro corazón. Las Escrituras sacan a luz nuestro pecado. También dice Santiago que las Escrituras es como un espejo y que cuando nos acercamos a él nos empezamos a ver los defectos que tenemos, pero cuando nos alejamos se nos olvida todo lo que vimos allí. Las Escrituras sacan a la luz lo que hay en nuestro corazón. Le cuento un pequeño testimonio. Yo me consideraba el hombre menos avaro del mundo, firme en esa área. Pero un día con mi esposa escuchamos un estudio bíblico acerca de la avaricia y desmenuzaron un texto bíblico acerca de la avaricia, y después de este texto dije, soy el hombre más avaro del mundo, necesito del Señor, necesito que Él me ayude, porque no sabía que amaba tanto el dinero. Eso hacen las Escrituras en nosotros y nos preparan para toda buena obra, porque finalmente, les recuerdo, hacemos parte del gran proyecto redentor de nuestro Señor Jesucristo, y esa es una buena obra. Y como ya lo vamos a ver en el tercer punto, cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir en este proyecto, pero necesitamos estar capacitados constantemente con las Escrituras. ¿Está de acuerdo conmigo, verdad? Y la que viene, la segunda forma en que el Señor nos capacita, es un poco más dolorosa, es a través de la disciplina. A través de la disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, ¿cómo es? Es dolorosa, duele. Pero después
produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. La cosecha de la disciplina es una vida recta. ¿Cómo funciona lo de la disciplina del Señor? Permítame, se lo pongo en contexto de lo que pasó con los 12 apóstoles. Jesús los va a mandar a predicar a diferentes lugares y estos apóstoles se les va a olvidar con cierta frecuencia los mandatos del Señor, las instrucciones de Él, y van a empezar a hacer algunas cosas que Jesús consideró equivocadas. 2 ejemplos. El primero es el de estos 2 hermanitos que pidieron que cayera fuego del cielo, ¿verdad? ¿Qué les dijo Jesús después de eso? En palabras colombianas, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Y de hecho los bautiza, les dice, ustedes son hijos del trueno, porque parece que salieran truenos de ustedes, todo el tiempo están enojados y peleando. Y ahí está el Señor reprendiéndolos. Después Pedro, cuando Jesús le estaba diciendo a los discípulos, a los apóstoles, tengo que ir a la cruz, ¿se acuerda lo que hizo Pedro? No voy a permitir que te vayas a la cruz, sino que yo daré mi misma vida. ¿Y qué le dice Jesús? Lo disciplina y lo reprende. Apártate de mí, Satanás, porque estás viendo las cosas no desde la perspectiva de Dios, sino desde la perspectiva humana. ¿Y usted cómo cree que tomó Pedrito o estos 2 hermanos, estos 2 apóstoles, ese comentario de Jesús? ¿Será que les agradó en el momento? Que Jesús le diga a uno, apártate de mí, Satanás. Uy, hermano, uno sale para retiro espiritual, para psicología, eso debe ser traumático. Pero después eso trajo una cosecha de una vida recta. ¿Cómo viene la disciplina de Dios hoy para nosotros? Bueno, la Escritura que nos exhorta constantemente, pero para los que somos hijos de Dios, todo lo que el Señor causa y permite en nuestras vidas hace parte de su plan y proceso para que nosotros seamos corregidos y terminemos siendo como Cristo. Por lo tanto, yo tengo que afirmarte lo siguiente, por más que te cueste aceptarlo. Si tú eres un hijo de Dios, todo, sin excepción, todo lo que estás viviendo hoy hace parte del plan de Dios para tu vida. Y lo que eso está causando y generando en ti es lo que tienes que revisar, porque antes de querer cambiar lo que el Señor está permitiendo, revisa lo que está saliendo de tu corazón. Porque finalmente las circunstancias que el Señor permite, algunas difíciles, desnudan de nuestro corazón ¿qué? Egoísmo, orgullo, falta de fe, duda. Y salen los pecados a la luz. Eso dice el Señor con el oro. Es por medio del fuego que el oro se va refinando. Entonces es por medio de las circunstancias que el Señor nos disciplina y que el Señor va desnudando lo que hay en nuestro corazón. Y en vez o en primer lugar, antes de ir a pedirle a Dios que cambie la circunstancia, ve y pídele a tu Padre que te ayude a cambiar ese corazón que todavía gobierna. Señor, ayúdame a responder con el fruto del Espíritu en toda circunstancia, que mi carne mengüe, que pueda responder con amor, con gozo, con paz, con alegría, con dominio propio, con templanza, porque ese es finalmente el objetivo del Señor. Y querido amigo, es muy posible que la circunstancia no vaya a cambiar hasta que tú entiendas que el asunto no es la circunstancia externa, sino lo que está en tu corazón y porque el Señor lo está permitiendo. ¿Ok? A veces el Señor utiliza a la familia, a veces el Señor utiliza a los hermanos en la fe para pulirnos, a veces el Señor utiliza el trabajo, y esa va a ser parte de la disciplina del Señor. Pero alegrémonos, porque en ese mismo capítulo 12 de Hebreos dice, ¿qué papá no disciplina a su hijo? Y qué triste para el hijo que su papá no lo disciplina, ¿verdad? Conocemos hijos que sus papás nunca los disciplinaron y vemos en qué andan hoy en día, ¿verdad? Pero qué alegría para nosotros que tenemos un padre hiperresponsable, un padre hiperamoroso, un padre omnisciente que nos disciplina constantemente para ser como Cristo. Por lo tanto, aunque la disciplina no sea de agrado, podemos decirle al Señor, gracias,
Gracias por tu disciplina. Y los hijos mayores ya le dicen a los papás, papás, yo hubiese querido que de pequeño me disciplinaras más, ¿verdad? Que fueras un poquito más estricto con esto, con lo otro. Bueno, nosotros podemos decirle al padre, Padre, disciplínanos, disciplíname, enséñame, corrígeme. Enséñame a vivir por Cristo, enséñame a vivir para Cristo, enséñame a no amar las cosas de este mundo, enséñame a cultivar un corazón que te ame y que te honre con todo, Señor. Hazlo, sacude lo que has de sacudir, mueve lo que has de mover. Pero aún si tú no oraras por eso, el Espíritu Santo que mora en ti va a orar por eso. Porque el Espíritu Santo sabe exactamente lo que tú necesitas. Y así fue con estos apóstoles. El Señor le dio a cada uno presencialmente lo que necesitaba para irlos corrigiendo, para irlos llevando y que se convirtieran en esos primeros 12 que Jesús va a usar para este gran proyecto redentor. ¿Ok? Te pregunto, mi querido hermano, ¿amas la capacitación del Señor en tu vida? Ámala, ámala con todo tu corazón. Y vamos al tercer y último punto, la misión del gran proyecto. Versículos de Marcos 3, 14 y 15, que es la porción que estamos estudiando. Entonces dice el versículo 14, designó a los 12 para que estuvieran con él, ¿verdad? ¿Y para qué? Y para enviarlos a predicar. 15, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Entonces, estos 12 que Jesús designó, les dio una tarea muy específica. Después de enseñarles cómo hacerlo y de exponerlos a diferentes circunstancias, les va a decir, vayan y prediquen ustedes, y también van a hacer milagros, ustedes 12 apóstoles, y van a echar fuera demonios. Y yo de verdad creo que esos hombres no se lo creían. Nosotros vamos a echar fuera demonios, nosotros vamos a sanar personas, y efectivamente les ocurrió. Entonces, unos capítulos más adelante, en Marcos 6, mire lo que ocurre. Marcos 6, 12 al 13. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y de hecho, más adelante, en Hechos de los Apóstoles, los van a acompañar unas señales y unos milagros asombrosos. La sombra del apóstol Pedro sanaba. Pedro iba caminando y aquel que entrara en contacto con su sombra era sano de su aflicción. ¡Wow! Hicieron milagros, Pablo resucitó muertos y estas señales los acompañaron para confirmar este mensaje de Jesucristo, porque aunque ya se lo he predicado en algunas ocasiones, necesito recordarle esto. Esta idea de que Dios descendió de su trono, se hizo hombre, murió en una cruz y resucitó al tercer día, era una idea extrañísima que ni usted ni yo la creeríamos hoy. Es ilógico, es ilógico. Si yo a usted le dijera que mi papá murió y que resucitó, seguramente usted dudaría. No era un mensaje fácil de asimilar para las personas. Y allí estarían estos 12 apóstoles, bueno, 11 porque ya Judas se quitó la vida, pero estarían en Hechos de los Apóstoles predicando este mensaje, pero las señales los acompañaban para confirmar que finalmente su mensaje era verdadero. Y ahí estaban esos hombres. Sobre si las señales nos acompañan hoy en día a nosotros, sí o no, ya hemos hablado de eso en otros sermones, en resumidas cuentas, el Señor es soberano en permitir milagros. Si el Señor quiere hacer un milagro hoy, lo puede hacer, pero hoy ningún ser humano tiene la potestad para hacer un milagro a su antojo, sino que depende únicamente de si Dios quiere o no hacerlo. ¿Que Dios obra milagros? Claro que obra milagros. ¿Que Dios habla a través de experiencias? Claro que habla a través de experiencias, pero ya no hay ningún hombre que determine cuándo sí y cuándo no. Esa fue una autoridad neta que se le dio a estos primeros 12 apóstoles, a estos 11 apóstoles, ¿ok? Y ellos iban. Y en Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús resucita dentro de los muertos, volvemos al texto que leímos al principio, Hechos 1:8.
El versículo 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero Señor, ¿cómo te vamos a hacer testigos hasta los confines de la tierra si solo somos 12? Y en esa época tocaba en caballo y en barco, los viajes duraban meses. No se preocupen, porque yo iré añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos, y se multiplicarán, y yo los iré llamando a mis discípulos para que vengan y hagan parte de este gran proyecto. Y aunque ustedes van a cimentar la iglesia, esta iglesia será edificada por medio de las Escrituras, por medio del Espíritu Santo, y cumplirán el propósito de mi proyecto e irán hasta los confines de la tierra. Y durante 2000 años, querida iglesia, eso ha ocurrido. Y el mensaje del evangelio se ha esparcido y ha llegado hasta los lugares más inesperados. ¿Cuántos misioneros no han dado sus vidas por ir a predicar a lugares inaccesibles? El evangelio ya está en los 5 continentes y tenemos que alegrarnos de eso, porque un judío como Jesús de Nazaret hace 2000 años, de un pequeño pueblo del que nadie esperaba nada, hoy en día está cumpliendo su gran proyecto redentor, salvando a miles de personas, a millones de personas, y eso nos tiene que llenar el corazón de alegría. Esa es nuestra mayor esperanza. Dijo Juan en el Apocalipsis 7 que viendo el futuro vio en el cielo a personas de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, adorando al Cordero. Y esos son nuestros hermanos y ahí estamos nosotros. Y esa es la alegría, que el proyecto de nuestro Señor se está cumpliendo contra todo pronóstico, porque como le digo, inició con 12 de dudosa procedencia, que los vamos a conocer los próximos domingos. Pero aquí vamos. Y no sabemos cuándo el Señor volverá, pero mientras que Él vuelve, Él persevera a su iglesia, Él cuida a su iglesia, y la iglesia se sostiene. La iglesia avanza con el cuidado de nuestro Señor. Aquel que es fiel para preservarnos sin mancha y sin caída, cuidará de nosotros. Pero para terminar, y aquí ya va la parte reflexiva, es cómo hacemos nosotros parte de este gran proyecto, porque a los 12 los mandó a predicar y a sacar fuera demonios, ¿verdad? Pero a nosotros nos llamó exactamente a eso, sí, pero con algunos matices. Años después de los apóstoles, cuando la iglesia ya estaba un poco más esparcida y se habían unido más personas, Pablo, hablando de la iglesia en Corinto, va a recordarles que cada uno cumple un rol específico en este gran proyecto del Señor y que no todos somos llamados a hacer exactamente lo mismo. Entonces en 1 Corintios capítulo 12, del 27 al 30, Pablo dice lo siguiente: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Amada iglesia, ustedes y yo somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Tú lo entiendes? Somos parte de un mismo cuerpo, somos uno en Cristo. Y cada uno individualmente un miembro de Él. Pablo más atrás va a decir, uno es mano, el otro es ojo, el otro es uña, y el mugre de la uña, ese no está ahí. 28. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? ¿Acaso todos son maestros? ¿Acaso todos son obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Y la respuesta es no. Cada uno ejerce una labor dentro del cuerpo de Cristo. Y tú te preguntas, bueno, ¿y cuál es la labor que yo ejerzo? De esto predicamos ampliamente iniciando el año, exactamente casi hace 6 meses. ¿Lo recuerdan? Y en resumidas, ¿cuál es ese don, cuál es ese talento que el Señor ha puesto en ti? Porque eso que el Señor te regaló, eso para lo que tú dices, soy bueno, eso te lo dio el Señor
para que hagas parte, para que lo pongas en función del gran proyecto redentor del Señor. No es para beneficio propio. Somos unos egoístas pecadores cuando usamos el don o el talento para beneficio propio. Es para la iglesia, para el proyecto del Señor. Queridos amigos, perdón, meto un paréntesis aquí, pero a veces creemos que nuestra vida se trata de nosotros. Se nos olvida que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos ¿para quién? Para el Señor. Y el protagonista es Él. Y se trata de Él. Y si nosotros nos hemos de convertir en mártires para su gloria, lo hacemos. Y si el Señor nos prospera un montón para su gloria, lo hacemos. Pero somos siervos en manos del Señor. No se trata de ti ni se trata de mí. Estamos en sus manos y hacemos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, te animo, te exhorto a que ese don y ese talento lo pongas al servicio del Señor. El Señor ya te llamó, ya eres parte del personal que el Señor llamó para este gran proyecto. Capacítate constantemente, ven a los espacios de estudio bíblico, ven al discipulado, ven a los grupos pequeños que ya vamos a retornar y pasa cerca del Señor. Todos los días haz tu devocional, mantente cerca del Señor y después de eso sirve, pero no te quedes quieto, porque cuando te quedas quieto, nos compartía hoy nuestra hermana Kate en el devocional, empezamos a poner los ojos en las cosas del mundo y dejamos de ver al Señor. Y ahí vienen afanes innecesarios. ¿Ok? Queridos hermanos, así como en la orquesta del principio, cada instrumento cumple su función y aunque no sonaban tan bien, en el cuerpo de Cristo cada uno de nosotros cumple una función. Y así iniciamos nuestra serie, Los 12 Apóstoles de nuestro Señor. Y si Dios permite, cada domingo de aquí en adelante trataremos de predicar de uno de ellos o de dos en medio de cada domingo. Y los conoceremos, ¿está bien? Y creceremos en el conocimiento de las Escrituras. Por unos instantes, si así lo desea, incline su rostro y medite en lo que acaba de escuchar.